El Océano Pacífico es un lugar vasto e intrigante, el cual está repleto de islas misteriosas, que a día de hoy aún esperan por revelarnos todos sus secretos. Si bien quizás la isla más conocida de estas sea la isla de Pascua, o Rapa Nui, cierto es que esta no es la única que esconde numerosos enigmas, ya que tenemos por ejemplo a las Islas Marquesas, las cuales cuentan con numerosos tikis de apariencia cuanto menos curiosa, así como numerosas pruebas de un contacto con Sudamérica en el pasado remoto. Tal como se puede apreciar en las representaciones de llamas o alpacas, presentes en sus monolitos. Aunque, el que quizás sea el lugar que más llame la atención de los arqueólogos, así como de numerosos investigadores independientes, es un misterioso complejo bastante desconocido, que realmente parece pertenecer a otras épocas. Nan Madol es una serie de pequeñas islas artificiales unidas por una red de canales conocida como la Venecia del Pacífico. Este misterioso complejo megalítico está ubicado en Micronesia, a 4.500 kilómetros de las costas de Australia. Es decir, prácticamente en medio de la nada. Nan Madol significa lugar entre los espacios, nombre que hace referencia a sus canales. Este complejo se encuentra cerca de la isla de Pohnpei, la cual forma parte de los Estados Federados de Micronesia, y según la historia oficial, esta fue la capital de la dinastía Saudeleur de Micronesia, hasta cerca del año 1500 de la Era Común. Nan Madol forma un complejo arqueológico que cubre más de 18 kilómetros cuadrados, aunque, el corazón del lugar, con sus paredes de piedra, tiene un área de aproximadamente 1.5 kilómetros de largo, por 0.5 kilómetros de ancho, y contiene casi 100 islotes artificiales, formados de piedra de basalto y coral, los cuales están rodeados por canales de agua. El lugar es tan impresionante, que cuando los primeros exploradores europeos visitaron la ciudad, quedaron tan impresionados que bautizaron a Nan Madol como la octava maravilla del mundo. Según la historia ortodoxa, la construcción del islote de Nan Madol comenzó entre los siglos 8 y 9 de la Era Común, y las estructuras megalíticas comenzaron a construirse cerca del siglo 12 de la Era Común. Aunque, como veremos más adelante, existen muchas evidencias que confirmarían que los habitantes de Micronesia no construyeron este lugar, y que solamente habrían encontrado sus ruinas milenarias, y las habitaron y adaptaron según sus necesidades. Durante ese tiempo, Nan Madol fue la capital ceremonial y política de la dinastía Saudeleur, la cual gobernaba a los 25.000 habitantes de Pohnpei, estando Nan Madol reservada para la nobleza y las clases sociales altas. Si bien existen numerosas teorías, a día de hoy los investigadores no han podido determinar con exactitud quiénes fueron los constructores de esta misteriosa ciudad megalítica, ya que, cada nuevo descubrimiento realizado, en lugar de responder, parece acrecentar aún más las preguntas. Lastimosamente, y por algún extraño motivo, las ruinas de Nan Madol no cuentan con ningún elemento artístico, petroglifo, tikis o megalitos, que nos ayude a determinar quiénes fueron sus constructores, y en qué época. Dicho recinto se encuentra prácticamente vacío, y carece de estos elementos, por lo que, es imposible realizar una comparación con los pueblos que habitaron el Pacífico, por lo que, quienes fueron los constructores de Nan Madol, así como su verdadera antigüedad, aún continúa siendo un misterio sin resolver. Pero Nan Madol es mucho más que piedras megalíticas, ya que, si bien en un principio se creía que sus habitantes importaban el agua dulce y los alimentos de otros sitios, cierto es que según los estudios realizados por el satélite LIDAR de la NASA en el año 2019, se reveló que en las islas existe un complejo sistema de acueductos enterrado, lo que les habría suplido de agua, y les habría permitido incluso el cultivo de alimentos. Volviendo a los megalitos, se calcula que cada piedra que compone los edificios y muros en Nan Madol tiene un peso de entre 20 y 50 toneladas, las cuales pueden estar erigidas a alturas de hasta 8 metros. En total, se calcula que en todo el complejo hay cerca de 250 millones de toneladas en bloques de basalto. Según la historia oficial, estos bloques eran transportados por balsas de bambú hasta el complejo, lo cual no tiene ningún sentido, ya que ¿cómo iban a transportar por el Océano Pacífico megalitos de hasta 50 toneladas en pequeñas balsas de bambú? El oficial nacional de preservación histórica de Micronesia, Gus Kuller,
ha intentado junto a científicos probar esta teoría, aunque todos los intentos han fracasado, incluso con los bloques más pequeños de menos de 1 tonelada, lo que nos confirma que, nuevamente, las teorías propuestas por los arqueólogos ortodoxos están equivocadas. Estos afirman que las edificaciones de este fabuloso lugar se construyeron sin ningún tipo de grúa, polea o maquinaria avanzada. Lo cual es bastante cuestionable, no solamente porque las evidencias arqueológicas y los estudios realizados afirman lo contrario, sino porque numerosos ingenieros han comprobado que esto no pudo ser así. Pero, el misterio de estos megalitos no acaba ahí, ya que, a día de hoy no se han descubierto las canteras de basalto de donde provendrían la mayoría de estos megalitos. Si bien se han propuesto varias canteras ubicadas en islas de Micronesia, cierto es que los estudios realizados a los megalitos de Nan Madol confirman que su composición química es muy distinta a la de estas canteras, por lo que el origen de estos también continúa siendo un enigma. Pero, ¿de dónde sacaron 250 millones de toneladas de basalto? Y más importante aún, ¿cómo las transportaron Dios sabe cuántos kilómetros por el vasto océano? Si bien a día de hoy no conocemos la respuesta con certeza, lo que queda claro es que estos no fueron transportados por balsas de bambú, ni fueron erigidos con cuerdas de palmeras de coco. Pero, ¿qué nos cuenta sobre Nan Madol la llamada mitología y la tradición oral de esta zona? Según la mitología de los habitantes de Pompey, Nan Madol fue construida por dos hermanos gemelos misteriosos, conocidos como Olisipa y Olosopa. Según cuentan las historias, estos personajes eran muy diferentes a los habitantes de la Polinesia, ya que según el mito, estos eran hombres gigantes, de piel blanca y de pelo rojo. Estos provenían de un lugar místico llamado Catao Occidental o Canambaiso, y viajaron en una canoa misteriosa hasta llegar hasta el actual lugar donde está Nan Madol, con el fin de construir un altar para rendir adoración a su dios de la agricultura, quien era conocido como Nansape o Daucatau. Según continúa la leyenda, los hermanos utilizaron rituales mágicos para construir Nan Madol, y según la tradición, estos utilizaron la ayuda de un dragón volador para hacerlo, el cual pudo cortar y transportar las rocas desde el fondo del mar, y luego hacer que éstas levitaran por los aires, y se colocaran de la manera en la que se encuentran hasta el día de hoy. Según el mito, luego de un tiempo de habitar en Nan Madol, Olisipa moriría, y su hermano, Olosopa, se casaría con una mujer local, y se convertiría en el primer gobernante de la dinastía Saudeleur. Si bien no podemos afirmar ni desmentir nada, es curioso cómo esta leyenda nos cuenta relatos bastante familiares, y que hemos escuchado en muchas tradiciones alrededor del mundo, tal como que en la antigüedad se transportaban los megalitos por aire, utilizando una especie de magia oculta. Aunque, esta pudo haber sido tecnología desconocida por estos, por lo que, al no tener otra palabra para describirla, atribuirlo a la magia solía ser la solución más rápida a lo inexplicable. Otro detalle interesante, es que el relato cuenta que estos megalitos provienen de canteras de basalto ubicadas en el fondo del mar, lo cual, si bien nuevamente no se ha podido confirmar, es curioso debido a que el origen de la mayoría de estas piedras aún es incierto, y no concuerda con ninguna de las posibles fuentes ubicadas en islas del Pacífico. Algo similar sucede en la isla de Pascua, o Rapa Nui, donde según su tradición, los moais eran transportados por aire, por una misteriosa fuerza conocida como mana. Luego, es interesante que, si bien las canteras de los moais hechos a partir de toba volcánica están claramente ubicadas en la isla, cierto es que los moais más grandes y más antiguos están hechos de basalto, al igual que los megalitos de Nan Madol, y misteriosamente, al igual que dichas canteras jamás han sido descubiertas, ya que en la isla de Pascua no existen este tipo de piedras. Pero, ¿acaso es posible que estas también hayan sido extraídas debajo del mar? Y si esto fue así, ¿qué tecnología utilizaron para hacerlo? Ahora, volviendo con Nan Madol, es interesante cómo este relato nos habla de personas que llegaron de una isla lejana y mitológica.
relato que también podemos encontrar en numerosos lugares que tienen costas en el Océano Atlántico y Pacífico, como si en realidad estos lugares fueron reales, y sufrieron alguna especie de cataclismo, y luego los sobrevivientes se refugiaron donde pudieron huir. Ahora, y sin pretender entrar en teorías exóticas, ¿acaso es posible que los hermanos Olisipa y Olosopa hayan sido reales? Y si lo fueron, ¿acaso es posible que estos hayan sido sobrevivientes de alguna civilización muy avanzada, que habitó los mares hace miles de años, tales como la Atlántida o Lemuria? Si bien esto podría parecer fantasía, cierto es que existen muchas evidencias que confirmarían que estos antiguos relatos acerca de pueblos míticos que perecieron bajo el mar son reales, y que más que un cuento fantasioso, en realidad serían parte de la historia perdida de nuestro pasado. Una de estas evidencias es el conocido como el monumento de Yonaguni-jima, en Japón, el cual es una especie de pirámide de basalto de 12.000 años que se encuentra sumergida a más de 20 metros de profundidad. Aunque, lo más asombroso de este monumento, es que cerca de este se descubrió una estela que parece contar cómo este mismo se hundió por un enorme cataclismo. Si quieres saber más acerca de las ciudades que se encuentran sumergidas bajo el mar por toda la Tierra, te dejaré el video completo en las pantallas finales de este video. Volviendo con Nan Madol, hay que recordar que sus misterios no se acaban ahí, ya que partes de estas se encuentran sumergidas en el fondo del océano, y según los estudios geológicos, en los últimos miles de años no han ocurrido desastres naturales que pudieran haberlas hundido. Este detalle ha abierto otro debate en cuanto a su antigüedad, ya que, si estas fueron sumergidas de manera natural, debieron haber sido construidas antes del final de la última edad de hielo, antes de que el nivel del mar subiera en promedio unos 100 metros. Es decir, hace unos 12.000 o 14.000 años. Antigüedad que, nuevamente sin querer entrar en teorías exóticas, coincidiría con el hundimiento de la Atlántida según el relato de Platón. Pero estos no son los únicos misterios de estos megalitos, ya que también se descubrió que estos cuentan con anomalías magnéticas bastante peculiares. A partir de este descubrimiento, también se descubrió que los megalitos de la superficie también contaban con un campo magnético bastante fuerte, lo que ha hecho que los investigadores menos ortodoxos se hagan una serie de preguntas. Una de estas preguntas heterodoxas es que, si estos megalitos son magnéticos, ¿acaso es posible que la leyenda de la construcción de Nan Madol pueda ocultar algo de verdad? ¿Y que estos realmente hayan sido transportados por aire utilizando el magnetismo, con algún método aún desconocido por nuestra generación? Aunque, también se ha propuesto que el sitio donde está construido Nan Madol es un vórtice de energía, y que este fue construido en ese lugar a propósito, para aprovechar los recursos energéticos de este punto. Esto explicaría el por qué los megalitos están magnetizados, ya que la energía de la zona los carga naturalmente formando campos electromagnéticos. Lo cual, quizás, haya sido clave para el transporte de estos. Pero, ¿qué clase de conocimientos llegaron a tener estas personas? Es cuanto menos curioso como muchos de los antiguos recintos más intrigantes de la Tierra parecen estar conectados entre sí, y parecen pertenecer a una época anterior a la última edad de hielo. Lo cual es curioso, ya que, según los historiadores ortodoxos, antes de esas épocas el hombre aún se encontraba en las cavernas. Aunque, afortunadamente, las evidencias son claras, y estas nos dicen que, para esas épocas, ya éramos una civilización global muy desarrollada, la cual, quizás llegó a ser más avanzada y evolucionada de lo que somos en la actualidad. Si te gustó el video, apóyanos con un like, suscríbete al canal, y activa la campana de notificaciones para no perderte más misterios arqueológicos, mitología, historia y ciencia. Dale un vistazo a los demás videos del canal, quizás te puedan interesar. También recuerda suscribirte a nuestro otro canal, El Ojo Abierto. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y sin más. Hasta la próxima.